Afirmar que el conflicto es la base de la política molesta a una parte no pequeña de la academia, también a buena parte de los periodistas con nómina fija y a esa ciudadanía a la que les produce más intranquilidad un contenedor ardiendo después de una manifestación que el suicidio de una persona desesperada a la que van a desahuciar. A la academia le molesta porque si aceptan que la base de la política es el conflicto, a ver cómo después van a explicar, sobre todo en las clases o en los periódicos, por qué les molesta el conflicto, que en el fondo es lo que les da de comer. ¿Cómo van a defender la visión idílica que tienen del Parlamento? Una visión que solamente valía en su idealismo cuando los que votaban eran unos cuantos hombres y propietarios que estaban de acuerdo en casi todo. ¿Cómo van a explicar la idiotez de Fukuyama, de que cuando se disolvió la Unión Soviética se había terminado la historia porque ya no había visiones alternativas de la sociedad? ¿O cómo van a explicar esa tontería de que los partidos son los que canalizan las demandas de la ciudadanía y que es ahí donde tienen que terminar las demandas sociales? A los medios de comunicación no les gustan los conflictos, pero por otras razones. No les gustan salvo que sirvan a los dueños de los medios de comunicación. En España vemos que los medios celebran la huelga de empresarios de transporte. ¿Por qué? Pues porque es contra el gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Dicen que es una expresión del cansancio social de los empresarios de transporte, que no suelen ser casi nunca los que conducen. Igual que el PP celebra que un grupo de 6 empresarios, 6, de transportes, tiren huevos a la ministra de Trabajo de Unidas Podemos. O que fascistas abucheen al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, en el desfile de las Fuerzas Armadas del 12 de octubre, diciendo es que la calle no aguanta más. Pero luego criminaliza la huelga del metal en Asturias, o en las protestas de los trabajadores de Alcoa, o cuando protestan las Kellys o los Riders reclamando derechos sociales. La derecha celebra las manifestaciones convocadas por sectores de la extrema derecha, por ejemplo en la policía, o las que convocan militares franquistas retirados, pero insultan a Podemos cuando reclama más presión popular defendiendo, por ejemplo, a los huelguistas represaliados. O la derogación de la reforma laboral del PP, que ha convertido el mundo del trabajo en España en un infierno. O cuando Unidas Podemos apoya a los pensionistas que siguen con sus protestas porque saben que cuando paren pierden sus derechos. En los medios de comunicación quien paga, manda. Y no crean que pagan los que compran los periódicos, porque ya no los compra casi nadie. Los dueños de los medios de comunicación son grandes empresarios que comparten con otros grandes empresarios el estado actual de las cosas, es decir, este capitalismo financiero, global y corrupto que sufrimos. También a la gente miedosa le molesta, a la que el franquismo metió el miedo en los huesos, y que luego se lo trasladaron a sus hijos y a sus nietos, diciéndoles tu hija no te signifiques, tu hijo no te metas en problemas, y que terminan votando a sus verdugos porque les han robado la posibilidad de pensar su vida de manera alternativa. A esa gente les da miedo luego el fuego de un contenedor porque los medios se lo ponen delante como si estuvieran quemando su casa y sin embargo no se dan cuenta de que la soga que ha ahorcado al desahuciado también está rondando su cuello, pero nadie escarmienta en cabeza ajena. Los politólogos sabemos que el conflicto es la esencia de la política, porque la esencia es eso que si se lo quitas a algo, ese algo deja de ser lo que es. Y al igual que cuando no hay escasez, la economía desaparece, se convertiría en la mera administración de los bienes, si en una sociedad no hubiera conflicto, pues desaparecería la política, incluso desaparecería el Estado que hemos conocido, porque este Estado que hemos conocido y que conocemos encarcela, sobre todo, a los que van contra la propiedad privada, que son casi todos los que de una manera u otra están en la cárcel. Cuidado, salvo los que roban de manera legal, que esos no van a la cárcel. Si desapareciera el conflicto, la política pasaría a ser la mera administración de las cosas, como dijo alguien. Pero todo esto es mentira, porque la política nunca va a desaparecer, porque siempre vamos a tener conflictos en la sociedad, porque todos tenemos un ángel egoísta y un ángel fraterno susurrándonos, y todavía no solamente están pendientes las peleas y los conflictos de clase, están todavía los conflictos de género y los conflictos de raza. Cuando el liberalismo concedió el sufragio universal y las masas irrumpieron en la historia, entre el siglo XIX y el XX, los propietarios y las élites buscaron formas para seguir mandando, aunque existiera el sufragio. Cuando hay crisis económica y esas mentiras de los liberales dejan de hacer efecto, arman a la extrema derecha. Disciplinan aún más a los medios de comunicación. Recuerdan a los jueces a qué clase quieren pertenecer. No olvidemos de que el New York Times, el honrado New York Times, así como el 100% de los medios de comunicación norteamericanos, salvo Knight Ridder,
dijeron que había en Irak armas de destrucción masiva. En esa agresión murieron al menos 600.000 iraquíes y 4.500 soldados norteamericanos, eso sí, pobres. Todo por una mentira que era útil a unas cuantas élites. Ya se sabe que 2 fascistas en España, simpatizantes de Vox, están detrás de los atentados contra sedes de Podemos, por ejemplo con cócteles Molotov. Los medios mercenarios dijeron que esos atentados habían sido autoatentados de Podemos. Incluso señalaron a la coordinadora general de Murcia como la que había lanzado los artefactos. ¿Nos imaginamos qué pasaría si 2 simpatizantes de Podemos, 2 afiliados de Podemos, hubieran lanzado cócteles Molotov contra una sede del PP, de Vox o de Ciudadanos? ¿Qué estarían diciendo los medios, las tertulias e incluso algún juez? A la derecha no le molesta el conflicto, le molesta el conflicto contra ellos y sobre todo cuando les vencen. Si siguen odiando a Robespierre, a Lenin o a Chávez, es porque les derrotaron, desmantelando todas y cada una de sus exitosas estrategias y trampas. Mandela puso bombas, porque contra el apartheid poner bombas era legítimo, no ir al Parlamento a poner una proposición no de ley. Tomemos nota que estos están otra vez muy fuertes. Según Moisés, según el Papa Francisco y también según 4 o 5 economistas honrados, manipular la verdad, ya sea con medias verdades o patentes mentiras, está muy mal. El problema es que en esta sociedad capitalista, adoradora de Milton Friedman y otros bellocinos de oro, a los mentirosos les crecen los ingresos y no la nariz como al pobre Pinocho. Mentir, ahora, está siendo rentable. ¿Qué hacer cuando esas élites miccionan y sus medios lacayos venden que está lloviendo? Sacar el paraguas, mirar para otro lado hasta que escampe o decir las cosas como son. Sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta o poner los brazos a este torrente de calamidades. Juan Torres, catedrático de Economía, que es más de Hamlet que de Job. De Job, no, de Job, que Job es trabajo. Ha elegido esta segunda opción y ha escrito un libro con las 10 falsedades económicas que más impacto tienen en nuestra forma de vivir. Buenas noches y bienvenido aquí a nuestro humilde frontera. Muy buenas noches. Job y no Job, la verdad es que tiene su gracia. Sí, hay que tener paciencia. Juan, ¿hay más mentiras ahora que en otros momentos de la historia? Yo imagino que, siendo la información un elemento esencial para que se consolide el dominio, pues a lo largo de la historia siempre quien tiene el poder habrá tratado de tergiversar la información y manipularla para que quien está bajo el peso de su suela no perciba claramente la realidad. Pero yo tengo la sensación de que en estos días, en esta época, la mentira se ha convertido en una especie de arma de destrucción mental masiva y además, siguiendo la deriva de la sociedad de mercado, es que además se ha convertido en una mercancía como cualquier otra dimensión de nuestra vida, que es, para colmo, muy rentable económicamente. Yo creo que sí. No sé si tiene que ver con esto, pero a los economistas de antes se les entiende mejor que a los economistas de ahora. Es posible porque cuando un conocimiento quiere transmitir algo que está íntimamente en contra de los intereses de quien lo escucha, se hace oscuro. Los sacerdotes se subían en el púlpito y hablaban raro y decían que hablaban en el nombre de Dios para que los que estaban abajo pues tuvieran que aceptar sin entender lo que estaba diciendo. Los economistas, ¿no? Están escribiendo en latín también. Sí, yo a veces digo que los economistas, muchos economistas, digamos la economía dominante, en cierta medida está hablándole a la gente en latín, sí. ¿Por qué se están llenando los parlamentos y los gobiernos de economistas y de abogados? En cierta medida ha sido casi siempre así, aunque la profesión de economista era más reciente, pues porque es el lenguaje del poder. Es que quien domina el lenguaje del derecho y quien domina el relato económico está dominando los relatos del dominio, de la legitimación, los instrumentos posiblemente más poderosos para lograr
imponer el poder sobre la gente sin violencia, por lo menos sin violencia física, digámoslo así. En las facultades de economía parece que el que sabe matemáticas es el listo y el que dice que hay otras cosas parece que es tonto y que lo dice porque no sabe matemáticas. ¿Se puede matematizar la vida? Bueno, las matemáticas es un lenguaje y por lo tanto cualquier dimensión de la vida se puede traducir en ese tipo de lenguaje. Lo absurdo, creo yo, es pensar que ese lenguaje es el único que puede expresar la realidad o incluso el más adecuado. Como muchos economistas matemáticos, buenos matemáticos han dicho, la matematización, valga la palabreja, de la economía, lo que ha servido es para evitar la dimensión moral que decía Keynes, que inevitablemente tiene la economía, la dimensión política que inevitablemente tiene la economía, porque los problemas económicos no admiten soluciones técnicas, tienen soluciones políticas. Por lo tanto, el lenguaje auténtico, natural, en el que se debe expresar las cuestiones económicas es un lenguaje moral y un lenguaje político. En 1973 yo creo que hay un punto de inflexión, es la guerra de Yom Kippur, la subida de los precios del petróleo, el hundimiento de la productividad de la economía occidental, es el año del golpe de Estado contra Salvador Allende, es la llamada a los Chicago Boys que ponen en marcha el modelo neoliberal, lo que luego va a sistematizar Williamson con el consenso de Washington en el 89, y en el año siguiente, en el 74, le dan el premio Nobel, llamado Premio Nobel de Economía, a Milton Friedman. Sí, era un proceso que venía de antes, de una crisis que venía de antes, desde finales de los años 60. Johnson, en el año 68 creo que fue, dijo, si no hubiera sido por la guerra del Vietnam, la economía estadounidense se hubiera venido abajo. O sea, eso venía de antes. Y la crisis del petróleo y esos factores fueron elementos que supusieron un impulso, ¿no?, al proceso de ruptura que se estaba dando, donde ya empiezan a aparecer las respuestas que los grandes tanques de pensamiento habían estado desarrollando previamente como respuesta a esa crisis estructural que se había venido gestando desde prácticamente los años 60, inicios de los años 60. Y la concesión del llamado Premio Nobel a Milton Friedman justo el año 74 forma parte de esa estrategia. Efectivamente, en aquellos años empieza el Banco de Suecia a comprometerse con este nuevo pensamiento, entra en pugna con la socialdemocracia, entonces muy poderosa en Suecia, crea un premio que consigue, después de mucha tarea, hacer que aparezca como premio Nobel y empieza a concederse. Es verdad que al principio de una manera, digamos, bipolar, ¿no? Se lo dan también a Gunnar Myrdal, que era sueco, se lo dan a otros economistas de carácter más keynesiano, pero a partir de casi desde el principio fue el modo... Es como una década de premios neoliberales. El modo de realzar el carácter científico de la nueva doctrina económica que se estaba poniendo en marcha de una manera vertiginosa en muchos países. Los premios Nobel de Economía no estaban marcados por Alfred Nobel cuando hace su legado para señalar quiénes tienen que recibir ese premio. Efectivamente, de ninguna manera, y además Alfred Nobel conocía la economía, conocía economistas, había ya economistas de mucho prestigio, o sea, que si él hubiera querido hubiera querido reconocer a la economía como una ciencia más, lo hubiera hecho en su momento, porque era ya una rama del saber, digámoslo así, poderosa. Una de las mentiras que usted analiza en su libro tiene que ver con la escasez. ¿Por qué no es lo mismo decir que los bienes son limitados a decir que son escasos? Porque implica plantear introducir un planteamiento de la vida económica que deja de fuera el problema de la finalidad y de la distribución. Es decir, no se puede hablar de escasez si no se habla o si no se plantea la pregunta de escasez ¿para qué? Escasez ¿para quién? Y eso es lo que se evita si se da por hecho, si se da por bueno, si se da como establecido que es que los bienes son escasos. Y como ¿No es intuitivo pensar que de una vaca todos quieren el lomo
y nadie quiere las pezuñas. Sí, los bienes son limitados, no todas las personas podemos disponer de todo lo que en un momento dado necesitemos, pero el hecho de que sean limitados no quiere decir que el problema económico básico sea la escasez, porque la prueba evidente de ello es que, por ejemplo, el recurso económico, el factor económico más esencial para la vida económica es el trabajo. No podemos decir precisamente que el trabajo escasee, lo que escasea son hay demandas de trabajo, hay millones de desempleados en todo el mundo, y sin embargo otros recursos que verdaderamente son escasos, como por ejemplo los recursos naturales, ni siquiera se han contemplado en el análisis económico como elementos que tengan que contabilizarse en términos del gasto, por ejemplo, energético que supone o del deterioro que llevan consigo cuando se utilizan mal. Lo digo porque quizá conceptualmente sí que sea correcto plantear el tema de la escasez, pero se ha convertido en un concepto con trampas. Sí. Lo digo igual que yo creo que la esencia de la política es el conflicto. Y eso no significa que haya que estar peleándose constantemente y que Carl Schmitt plantee que nos vamos a matar a tiros, ¿no? Aunque fuera un nazi. Entonces, reconocer que sí que la escasez es un problema inherente y que si desaparece la escasez, quizá desaparecería la economía. Claro. Yo en el libro dedico un capítulo a esto porque efectivamente una cosa es reconocer que los recursos son limitados, escasos, pero lo que yo digo que es una mentira es lo que leemos en los manuales y en la expresión habitual de los economistas que dicen el problema económico básico es la escasez. No. Como hay recursos escasos, lo que tenemos que plantear, y ese es nuestro problema fundamental, es cómo utilizamos esos recursos, para qué y para quién. Esos sí que son los problemas económicos básicos. Me recuerda a Anthony Giddens, que en un seminario, ante una pregunta, me contestó que el problema alimentario de la humanidad era la anorexia, que me quedé realmente de piedra. Un panadero cuece, pongamos, 50 panes y los vende a €1 y vende 40 panes. Al día siguiente tiene la posibilidad de bajar el precio para ver si vende los 50 o cocer solamente 40. Parece que hay una realidad en los precios y las cantidades allá donde se cruza la curva de la oferta y la demanda, y sin embargo usted plantea en el libro que no es tan así. Cuentan que Joan Robinson, una economista muy brillante británica, fue a dar un seminario a Harvard, y cuando ya estaban los alumnos sentados se volvió y dibujó en la pizarra la famosa curva de oferta y demanda, y al volverse dijo, era una broma, porque ella iba a explicar precisamente que eso es incorrecto. O sea, Piero Rafa había demostrado hacía años ya que para que esa curva de oferta, que los que han estudiado, aunque sea un poquito de economía, saben que se hace creciente hacia arriba, pudiera determinar junto con la demanda un precio de equilibrio, tendrían que darse dos condiciones que son incompatibles entre sí. Lo explico con un poquito más de detalle en el libro, ¿no? Y además matemáticamente se demuestra que por cada punto de la curva de oferta podría haber infinitas curvas de demanda. Luego, eso que le hacen a los estudiantes como si fuera una verdad absoluta, no es cierto. Solamente se puede hacer así si se cumplieran una serie de circunstancias que en el mundo real aparecen y no las pueden dejar fuera. Claro. Un oferente, un demandante. Claro, pero es muy importante que eso cale y que eso se diga, porque si se hace creer que eso es así, si se hace creer, por ejemplo, que se puede obtener una función de demanda para todo el mercado y no para un consumidor individual o para un trabajador o una empresa individual, entonces se pueden llegar a conclusiones como, por ejemplo, decir, si se limita el precio de la vivienda de alquiler, se va a hundir la oferta. Si suben los salarios, se va a hundir la demanda de trabajo. Eso solamente se puede decir sí y solo si has dado por hecho la condición anterior, que matemáticamente está demostrado hace 50 o 70 años que no se puede dar. Es una mentira muy útil. Ese panadero hizo pan candeal, hizo pan de leña, hizo pan de picos, hizo... Sí, es que exactamente el problema es que lo que puede ser cierto para un productor o para un consumidor no lo es para la totalidad de los consumidores y de los productores de manera agregada. Sí, pero que incluso el panadero cambió la manera de hacer pan. Pues, claro, porque no solo tiene en cuenta
el precio y la cantidad, sino también otras circunstancias que los economistas utilizan la expresión ceteris paribus, o sea, que quiere decir si se mantiene todo lo demás constante. Pero que es una de las mentiras más claro, rotundas. es que en la realidad no se puede mantener constante Le eso. pasa a algunos políticos, que ellos piensan que los demás hacen ceteris paribus, que toman decisiones y que los demás no van a hacer nada al respecto. ¿Cuánto tiene el mercado de libre y cuánto tiene la competencia de competencia? Los mercados de libre tienen muy poco, salvo en algunos casos muy aislados. Y la competencia lo que es el principal enemigo de las empresas. Eso ya lo dijo Adam Smith. ¿Cómo es eso? Pues porque lo que más temen las empresas es la competencia. Porque la competencia es lo que obliga a las empresas a innovar, a desarrollar nuevos productos, a producir de la manera más eficiente, más barata, más exitosa posible, lo que lleva a las empresas constantemente en los mercados es a tratar de romper la competencia, de imponerse a los demás y evitarse todo ese tipo de cosas. Por eso yo creo que una de las carencias, uno de los conceptos que más ha despreciado la izquierda a la hora de fomentar políticas es la de la competencia. Me refiero a competencia en el ámbito de los mercados y de la vida económica. Otra cosa es la competencia que la entendemos como algo, se puede entender como algo contrario a la cooperación. Me refiero ahora en cuanto a regulación de los mercados. La competencia es buena porque la competencia desarrolla ese tipo de estrategias. Las empresas no creen, no es que no crean, es que no desean la competencia. La historia del capitalismo es la historia de empresas enfrentándose, quebrando la competencia para concentrarse y para dominar mercados. Eso, ¿La destrucción creadora de Schumpeter? No, es que ni siquiera es creadora, porque lo que crean son oligopolios y son mercados dominados por pocas empresas. Eso no es la destrucción. Lo que decía Schumpeter era que cuando se producen las crisis, cuando se producen estos desajustes tremendos de la vida económica, pues que dentro de lo negativo tienen la virtud de que aparece algo nuevo que es creativo, ¿no? No, pero lo que yo decía era que es un hecho evidente que la historia del capitalismo es la historia de las grandes empresas tratando de absorber, de fusionarse, de controlar los mercados para tener una posición de dominio, no para que haya más competencia en los mercados, todo lo contrario. ¿Y el desarrollo tecnológico tan sofisticado, de dónde sale entonces? El desarrollo tecnológico es también una variable estratégica. El desarrollo tecnológico es una de las, en el capitalismo que conocemos, es una de las estrategias que tienen las empresas precisamente para dominar el mercado. La prueba evidente de ello es que a lo largo de la historia hay multitud de casos de innovaciones, o mejor dicho, de descubrimientos, que las empresas no han puesto en marcha, o sea, no las han convertido en innovación porque tenían el mercado dominado. Un ejemplo histórico muy curioso es el de Philips con los tubos fluorescentes. Tuvo durante casi 30 años la patente y el descubrimiento de los tubos fluorescentes, pero no los puso en el mercado. ¿Por qué? Porque tenía prácticamente el monopolio de las bombillas. O sea que el desarrollo tecnológico en el capitalismo no es una secuencia automática, no es un desarrollo natural, no. Marx y Engels son muy elogiosos en el manifiesto comunista de esa fuerza, ¿no?, arrolladora que tiene el capitalismo a la hora de desarrollar las fuerzas productivas. Y con toda la razón, porque es que verdaderamente el capitalismo tiene como virtud el impulso de la innovación tecnológica. O sea, disponiendo de innovaciones tecnológicas puedes conseguir el dominio de los mercados, puedes conseguir ganancias y puedes conseguir ponerte por delante de los demás. Por lo tanto, esa es una virtud del capitalismo, sin lugar a dudas, y la prueba de ello es que durante el capitalismo se ha conseguido un desarrollo tecnológico y un avance social y un progreso técnico nunca antes conseguido por la humanidad. Eso es completamente cierto. El problema es que junto a esa virtud el capitalismo tiene también otro defecto, y es que la única lógica que gobierna ese impulso hacia el desarrollo tecnológico es la lógica del beneficio, no la lógica de la satisfacción.
Entonces ahí, en multitud de ocasiones, se puede producir... ¿No nos beneficiamos de esa búsqueda del beneficio que tienen los capitalistas y al final tenemos una tecnología sin duda, sin duda. fantástica? Nos beneficiamos del enorme avance, por ejemplo, que ha tenido la industria farmacéutica en los últimos decenios. Estamos siendo capaces de combatir enfermedades gracias a fármacos que hubiera sido impensable hace poquísimo tiempo. Pongamos la vacuna contra la COVID, hubiera sido imposible pensar que la íbamos a combatir con fármacos. Pero, amigo, si esos fármacos los desarrollan empresas privadas y las enfermedades las padecen personas que no tienen recursos, las empresas privadas no van a producir fármacos para personas que no se los van a poder comprar. Ese es el lado malo. El lado bueno es que si tú descubres antes que nadie la vacuna contra el COVID, te puedes hacer de oro. El lado malo es que los países que no tienen recursos para comprar esa vacuna, ¿qué les está ocurriendo? Que no disponen de ella. Dice Boaventura de Sousa Santos que la tecnología nos lleva a Marte, pero al mismo tiempo en solamente un árbol de la Amazonía hay más variedades de hormigas que en toda Gran Bretaña. Sí, pero esa es la paradoja de la complejidad. Esa es la paradoja de los sistemas complejos. La economía, la sociedad, la vida es un sistema complejo en donde aparecen ese tipo de cosas que aparentemente son contradictorias, pero que forman la diversidad, forman el mundo, la vida como paradoja. Y cuando esa paradoja no se resuelve o no se enfrenta adecuadamente, lo que puede producirse es el caos y el desorden y la destrucción. Eso también hay que aprender a gobernarlo. ¿No puede haber un capitalismo sin costes, sin daños, sin víctimas? Ninguna sociedad puede dejar de generar daños y víctimas, porque los daños y víctimas pueden ser a veces fruto de la imperfección humana. El problema de los daños del capitalismo es el daño, el sufrimiento que produce una única motivación como guía de la actividad humana y económica, el afán de lucro, y que se supedite a él cualquier otro objetivo. Ese daño sí que es el que es, digámoslo así, condenable y que se produce en demasía, porque lo estamos viendo, o sea, estamos comprobando cómo se desmantelan servicios públicos, cómo no se destina dinero donde hay que destinar dinero para evitar la muerte, y eso es un resultado pues de eso, que el afán de lucro es la lógica que domina el sistema, ¿no? En esa dirección recibimos en el proceso productivo donde estamos cada uno de nosotros lo que realmente merecemos. Esa es otra de las mentiras de la teoría económica convencional, ¿no? Que les explican en los manuales que el salario y el beneficio son la retribución que cada factor, el trabajo o el capital, recibe por su contribución a la producción. Eso es completamente falso, analíticamente lo es, porque lo que se hace para poder justificar esa proposición es matemáticamente inexacto, y por otra parte porque la realidad nos muestra que la retribución al capital o al trabajo es el resultado de un pulso. Si yo soy el único trabajador que usted puede utilizar para hacer cualquier tarea, pues yo voy a tener una capacidad de negociación extraordinaria. Ahora, si detrás de mí en la puerta hay 2000 que pueden hacer exactamente lo mismo que yo, y si además cada uno negocia individualmente y no con un sindicato, pues entonces el resultado va a ser que la retribución por el mismo trabajo va a ser mucho más baja. ¿Por qué? Porque la otra parte se va a aprovechar. O sea que la retribución a los factores productivos de ninguna manera es algo que sea automático. Eso lo dicen precisamente, es una teoría falsa, es una afirmación equivocada, mentirosa, porque es la manera que tienen de justificar y de decir, oiga, esto que usted recibe es la retribución por su productividad marginal, usted está justamente pagado. Y de hecho, John Bates Clark, como explico en el libro, que fue el primero que formuló esta teoría,
lo decía claramente, también lo cito en el libro, que él decía que esa teoría era imprescindible porque de otra manera los trabajadores se iban a dar cuenta de qué dependía su salario y se iban a levantar. Recuerda eso de Voltaire: Dios no existe, pero no se lo cuentes a mi criado, no me vaya a cortar el cuello por la noche mientras duermo. Una de las cosas más complicadas, por lo menos para mí, de la economía actual tiene que ver con el dinero, ¿no? ¿Por qué el dinero es poder? Cuando decía Karl Polanyi que el dinero es una mercancía ficticia, es decir, que el capitalismo no crea el dinero para ganar dinero con el dinero, sino que el dinero es apenas un medio de intercambio. Sí, dice Hugo Gladstone, un ministro inglés, decía que los debates sobre la naturaleza del dinero han hecho perder más cabezas que los debates sobre el amor, ¿no? O sea que, porque está encubierto, porque precisamente, ¿qué dice la teoría económica? Dice la teoría económica convencional: el dinero es neutro. El dinero es un medio de intercambio, es neutro, no afecta a la naturaleza real de los procesos. El dinero es poder. Quien tiene dinero tiene capacidad de decisión. Vota todos los días. Claro, tiene capacidad de decisión y capacidad de hacer. Por lo tanto, el dinero es poder. Y por eso su naturaleza se oculta. Por eso se dice, no, el dinero es una cosa técnica, esto es como un engranaje, esto es como el aceite, que cuando el coche necesita un poco más, pues lo llevas al taller y el técnico dice, no, mira, hay que ponerle 3/4 de lata de aceite al coche. Y tú te vas creyendo que efectivamente, pues, que esa cantidad de dinero que circula en la economía, como lo ha dicho el Banco Central, todo lo que sea relativo al dinero, que los técnicos del Banco Central lo resuelvan. Pero es que eso no es así. El dinero es poder. El dinero es algo que da capacidad de decisión y capacidad de disfrute. Y por eso la creación de dinero y la decisión acerca de quién tiene el dinero y para qué se usa el dinero es capital en nuestra sociedad. ¿Y quién crea el dinero? Pues el dinero lo crean en una parte pequeña los estados, que crean las monedas y los billetes, que es una pequeñísima cantidad, hoy día el 2, 3, 4, el 5, el 7, en fin, dependiendo de los momentos y de las economías. Y el resto, prácticamente el 90 y tantos % lo crean los bancos. ¿Cómo crean los bancos el dinero? Pues muy fácil, lo crean cada vez que dan un préstamo. Los bancos crean dinero nuevo. O sea, eso que parece que es un misterio y que cuando ahora lo decimos, algunos economistas, por cierto, muchos de ellos liberales y muy conservadores, como lo decía Maurice Allais, que era el premio también del Banco de Suecia, cuando decimos esto todavía hay economistas que nos dicen, hombre, ¿cómo esto? No digan barbaridades. Eso lo descubrió a principios de 1500 el jesuita Luis de Molina, que descubrió cómo los orfebres y los banqueros de aquella época hacían unos recibos cuando alguien depositaba sus monedas o sus metales preciosos en sus cajas de caudales, y hacían unos recibos y la gente se llevaba los recibos y empezaron a utilizarlos como medios de pago. Entonces Luis de Molina, que estaba estudiando aquello, dice, oye, estos papeles si circulan así, si los usan para pagar, es medio de pago, es dinero. Entonces, esto lo han creado esta gente. Y al tener detrás de eso una deuda, ¿no equilibra esa realidad como plantea la economía? No, la economía es que dice una falsedad que está en todos los manuales, prácticamente sin excepción, de economía del mundo, en casi todos, desde luego en los convencionales, y es que los bancos prestan el dinero de los depósitos de los clientes. Eso es mentira. La prueba evidente de que eso es mentira es que si usted tiene 2.000 euros en un banco, en un depósito, el banco va a utilizar una parte de ellos, no va a conservarlos ahí, esos 1.000 euros, sino que está creando préstamos de nuevo origen, de la nada. Por lo tanto, el problema que eso suscita es que la banca tiene un privilegio impresionante, el mayor privilegio del mundo, ¿no? Que es crear dinero, que es crear poder de la nada y evitar que uno tenga u otro no. Eso es algo que frena y que destroza la vida económica, porque el dinero, el medio de pago, que es el dinero, es
es fundamental para que la economía circule. ¿Qué podríamos conseguir a través del trueque? Pues pocas cosas, ¿no? El dinero, un medio de cambio, es fundamental y posiblemente en cualquier economía, sea cual sea el tipo de medio que usemos. Es como la savia, como la sangre del cuerpo humano, ¿no? Por lo tanto, el dinero debería considerarse un bien público, un servicio público. Eso no quiere decir, a mí cuando yo digo esto a veces me dicen, entonces ¿tú qué quieres? Que el dinero, todo el que quiera dinero, que vaya a un banco y se lo dé. Digo, hombre, no, el transporte es un servicio público y no quiere decir que tú cuando te subas en el metro no pagues, ¿no? O sea, estamos hablando de que un poder público tiene que garantizar que exista acceso al dinero por parte de todos los sujetos económicos. Cuando los bancos tienen ese privilegio, eso no ocurre. ¿Las criptomonedas vienen a solventar el problema o lo acrecientan? Las criptomonedas, de momento, yo creo que no se pueden considerar un medio de pago. Yo creo que son más bien un activo de inversión, porque desde luego a nadie se le ocurriría utilizar un Bitcoin para pagar diariamente. Un activo, una criptomoneda que está subiendo tanto que mañana puede costar un 10% más, sería absurdo que hoy la usaras para comprar el pan. O sea, hoy día no son medios de pago. Hoy día todavía, yo no sé cómo va a terminar la situación, son activos para inversión. Casi para terminar, hay una cuestión también que podría parecer intuitivamente correcta. Si vivimos más años y nos jubilamos a la misma edad que cuando vivíamos menos, pues estamos más años siendo pensionistas. De lo cual deducen que como vamos a ser cada vez más viejos y va a haber cada vez más personas mayores, no se van a poder financiar las pensiones. Una mentira como un castillo también, fácilmente demostrable. ¿Cómo se demuestra? Pues de una manera elemental para que ahora nos entienda todo el mundo. Es como si decimos, hombre, si ahora vienen 50, aquí tenemos una tarta, ¿no? Vamos a repartir una tarta. Y dice, oye, si vienen 50 más, entonces ya no vamos a poder comer tarta. Y dice, no, hombre, no depende de los que vengan. Depende también del tamaño de la tarta, ¿no? Si vienen 50 más y la tarta se hace 200 veces más grande, pues a lo mejor hasta podemos comer más tarta. O sea, el dinero que haya para pagar, financiar las pensiones, por cierto, lo mismo, exactamente igual, podríamos decir que el dinero que haya para financiar la administración de justicia o el ejército o la policía, depende del producto que generemos en la sociedad, que ese producto es igual al ingreso, y de que decidamos que una parte de ese producto vaya a la policía, a la administración de justicia o a las pensiones públicas. Por lo tanto, no depende del número de personas. Pongamos un caso exagerado, muy exagerado, pero para que se vea con toda... Si hubiera una sola persona trabajando y todo el resto, millones de personas que ya están jubiladas, y esa sola persona, ayudada por una sociedad robotizada, en fin, ¿no?, utópica, pudiera producir... Apretar un botón. Apretar un botón y producir todo lo que se necesita y produjera un Producto Interior Bruto como el de ahora, o más, pues con ese Producto Interior Bruto se crearía el ingreso. Esa persona tendría... Si hubiera una sola persona en España trabajando y obtuviera el mismo Producto Interior Bruto que hay ahora, pues esa persona obtendría el total del Producto Interior Bruto para él. Por lo tanto, habría para... No depende del número, sino del tamaño del producto que se genera. Y eso depende de la productividad, de la masa salarial, de lo que se pague a esa persona y de cómo se distribuya y de la decisión política que se toma. Pagando salarios de mierda a los jóvenes no parece que pueda haber dinero para las pensiones. Una última pregunta, profesor Torres. ¿Por qué hay que rescatar a los bancos o a las empresas si la única justificación que ofrecen para ganar más que los trabajadores es que ellos arriesgan? A mí no me parece mal que se rescate a las empresas, que al fin y al cabo es una parte de nuestra riqueza, o de los bancos. A mí lo que me parece mal es que se les rescate sin condiciones, gratuitamente, o mejor dicho, gratuitamente no, porque no es gratuitamente, sufragando el coste el resto de la sociedad. Eso es lo que no es admisible. Ahora hemos salvado empresas, hemos rescatado a miles, el gobierno actual ha rescatado a miles de empresas
que hubieran cerrado inexcusablemente en la pandemia si el gobierno no pone en marcha un plan generalizado de rescate. Eso no está mal, eso yo creo que ha hecho lo correcto. Lo que hay que hacer es que eso esté condicionado y que eso repercuta después también en una contribución proporcionada de quien ha sido rescatado, ¿no? Juan Torres, autor de Econofakes, las 10 grandes mentiras económicas de nuestro tiempo y cómo condicionan nuestra vida. Muchas gracias por acompañarnos aquí a La Frontera. Antes de que se nos marche, ¿por qué si lo que se enseña en las facultades de Economía nos ha llevado, o cuando menos no ha impedido la crisis de 2008, por qué no ha cambiado un maldito plan de estudios de ninguna facultad de Economía? Porque viene muy bien, porque en el periodo de tiempo, estos 40 años, digámoslo así, en el que estas mentiras se han generalizado en prácticamente todos los centros de educación de economía del mundo, en ese periodo de tiempo, la riqueza del 1, 5, 10% más rico del planeta ha crecido como nunca más antes. O sea, la correlación entre la difusión de esas mentiras y la concentración de la renta en menos manos es tan evidente que negarla es o deshonesto o de muy torpes o de ciegos No. Que no quieren ver, como decía Saramago, ¿no? Yo estoy más porque hay gente que quiere mentir. Pablo Casado ha dicho que los sindicatos prácticamente entorpecen la economía. El gobierno dice que, y también no sé cuánto es creíble, ¿no?, que después de una pandemia, con los precios tan altos de la energía, todo está estupendo, y por otro lado, el Partido Popular parece que está deseando que la economía se hunda, va a Bruselas a ver si no nos dejan el dinero. No sé, ¿a cuál de los dos creer? Bueno, la derecha española cree que España es suya. De quienes no somos de derecha dice que somos la anti-España, somos enemigos de España. Entonces, como sobraría, yo escribí hace poco que entre el discurso que está haciendo Pablo Casado y el discurso que hizo Franco, cuando le preguntó un periodista y le dijo, pero entonces habría que matar a media España, y dijo, he dicho, cueste lo que cueste. Entonces, ese discurso de Casado es un discurso de aniquilación, es un discurso además mentiroso, es un discurso de bocazas y es un discurso de ignorante, porque los estudios que se han hecho a más largo plazo de cómo evolucionan las economías demuestran sin lugar a ninguna duda que cuando ha habido más sindicatos, cuando los salarios han sido más elevados, cuando los derechos laborales han sido más fuertes, la economía ha creado más empleo, las empresas han obtenido más beneficios, las empresas han invertido más, ha habido más innovación y ha crecido más el Producto Interior Bruto. Pablo Casado, estudia, que te regalan los másters y luego pasa lo que pasa. Profesor Juan Torres, muchas gracias por estar aquí con nosotros en La Frontera. Muchas gracias. Dice el artículo 20 de la Constitución española, se reconocen y protegen los derechos a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La información es un derecho humano fundamental y multiplicador, ya que sin una buena información sería imposible ejercer plenamente nuestros derechos. No cabe duda de que sin libertad de expresión y de información no hay democracia. Si lo dice el marido de Leticia, que es periodista, pues habrá que hacerle caso. Una democracia de calidad necesita un periodismo libre y comprometido con los principios y con las normas deontológicas de la profesión. Respeto a la verdad, investigación objetiva de los hechos, presunción de inocencia y respeto a los derechos de las personas. Todo esto representa las bases de una profesión que, sin embargo, está cada vez más cuestionada. Se puede ser independiente y veraz cuando los consejos de redacción están sometidos a los dictámenes de los consejos de administración de empresas que además no tienen nada que ver con la comunicación. Se puede ser libre cuando tienes que aceptar contratos precarios porque en tu sector la tasa de paro se sitúa por encima del 23%. Se puede ser libre cuando hay grupos que decidieron en 1975 controlar los medios de comunicación para que no volviera a ocurrir nunca en ningún país occidental al menos otro Watergate. La libertad de expresión nació para hacer posible la democracia, no para hacer posible la impunidad de las empresas de medios de comunicación. Esa fotografía de Monedero se hizo en un restaurante donde estábamos comiendo
a petición de un compañero periodista y un maestro del periodismo como es Raúl del Pozo, Juan Carlos Monedero y yo, es decir, dos periodistas comiendo con un político, con una fuente de información, que por cierto la comida la pagó Raúl del Pozo. Pero como no eran... y también por cierto que estuvieron increpándonos durante toda la comida desde la mesa de al lado que hicieron esa fotografía. Pero quienes publicaron la fotografía eran plenamente conscientes de que si salíamos los tres no era noticia, porque los periodistas comemos con los políticos, ¿verdad? Pues entonces decidieron que solo sacaban la fotografía de Juan Carlos Monedero demostrando o intentando demostrar que comía en el barrio de Salamanca en un restaurante que al parecer no puede comer la gente de izquierda. La información es un bien público y aunque se suministre de manera privada, debiera estar regulada, claro, porque nadie entiende que se castigue vender 1 kilo de pescado podrido y en cambio se siga permitiendo vender información podrida, adrede. Pues bien, en España, además de permitirse, en muchas ocasiones hasta se subvenciona. 345.000 euros recibió OK Diario de instituciones públicas controladas por el PP entre los años 2018 y 2021. Una ayudita más, pues en el año 2016, con M. Rajoy de presidente del gobierno, recibió un préstamo a fondo perdido de 300.000 euros, sin avales ni garantías, de una empresa dependiente del Ministerio de Economía. ¿Comprendemos qué hacen estos periodistas de raza? La mentira en España, la mentira es muy rentable. Cuando tú tienes invadido emocionalmente a un personaje o a una gran masa de gente, tú les puedes meter, no una, les puedes meter 800.000 mentiras. 800.000 y hasta 8 billones de mentiras. Lo mismo te cuentan, no sé, que el Pollo Carvajal tiene pruebas fehacientes contra Podemos y Rodríguez Zapatero, minas de oro, valijas, restaurantes con maletas de por medio. Te pueden contar que en Irak, los mismos, había armas de destrucción masiva. O que detrás de los atentados de Atocha estaba ETA. Son los mismos. Y el código deontológico, pues papel mojado. El que paga, manda. Y a servir, que para eso estamos. De hecho, las asociaciones de periodistas cada vez más son asociaciones de empresarios de medios de comunicación. Que sería como si el Corte Inglés, no sé, se hiciera con la UGT y con comisiones obreras. Esa es la triste realidad del periodismo hoy en día, en España y también a nivel global. ¿Son medios? ¿Son mercenarios? ¿Nos podemos fiar de los medios de comunicación o el que se fía de ellos no va a ser antepasado de nadie? Según distintas encuestas, la mayoría de los ciudadanos considera que después de leer la prensa o de ver los informativos está bien informada de la actualidad. ¿Y si no fuera así? Párate a pensar y entonces piensa un poco. ¿Investigaría, no sé, el diario El País un escándalo que salpicara a Telefónica o al Banco de Santander? ¿Informaría La Razón o el telediario de Vicente Vallés de algo que perjudicara al grupo Planeta? ¿Diría El Mundo algo que tenga que ver con los chanchullos de Mediaset y de Berlusconi? ¿Seguirían los británicos en la Unión Europea si Rupert Murdoch no hubiera apoyado el Brexit? Cuando murieron 26 personas en un accidente en la línea 12 del metro de Ciudad de México, The New York Times informó a bombo y platillo: vaya país precario nuestro país vecino. Ahora bien, ¿alguien cree que hicieron lo mismo? No sé. Por ejemplo, tras el derrumbe de un edificio en Florida, o cuando una empresa química, Unión Carbide, mató a decenas de personas en Bhopal, en la India. Pobre libertad de prensa, cuando el plato de comida depende de los intereses económicos de ese escuálido 1%. Un 1% que cada vez es más rico y que cada vez controla más y más los mensajes que te llegan. O pasas por el aro o por debajo de la mesa o terminarás en ese 23% de paro de la profesión. Bueno, a no ser que seas joven y las cifras de desempleo y precariedad encima se dupliquen. Cuando tengas dudas, pregunta quién es el que paga. Esa frase es de Alicia en el País de las Maravillas, pero podríamos aplicarla, claro, a los medios de comunicación. ¿De qué medio puedo fiarme? ¿Qué medios de confianza? La respuesta es bien clara. Mira quién paga una información y entonces entenderás todo mucho mejor. Aunque no siempre es cierto del todo, porque a veces las noticias son mensajes que se mandan a una persona o a un grupo con un interés concreto. A veces para que los gobiernos, no sé, aprueben una ayuda a una empresa, para que la ciudadanía reclame una obra o para hacer a alguien una advertencia. Los mafiosos mandaban cabezas de caballo. Los medios de comunicación, noticias amenazadoras.
4 grandes grupos controlan más del 70% del negocio global: Walt Disney Company, Comcast, Warner Media y Viacom CBS. 4 grandes conglomerados transnacionales con sede en Estados Unidos. 4 gigantes de la comunicación que deciden el establecimiento periodístico de los temas, es decir, los temas de los que va a hablar el día siguiente la gente en todo el planeta. Cuidado, también los medios que se encargan de que no hables de determinadas cosas. 4 grandes multinacionales con el poder de decidir quién es bueno y quién es malo. ¿Según qué? Pues según sus intereses económicos. Es que no nos dijeron esos mismos medios que había armas de destrucción masiva en Irak y todos los malditos medios de comunicación de todo el planeta repitieron esa mentira. ¿Qué líder neoliberal merece ser promocionado en América Latina? Pues te lo van a decir ellos. ¿Y qué país debe ser bombardeado? También te lo van a contar. Querido Wheeler, usted proporcione poemas, yo proporcionaré guerra. Eso está muy bien, señor Keynes. Sí, a mí también me gusta. Y en España sucede algo parecido. En el ámbito televisivo, que sigue siendo un ámbito que influye muchísimo, los 2 grandes conglomerados privados, Mediaset y A3 Media, controlan lo que ve el 60% de la audiencia, es decir, 6 de cada 10 españoles que ven la televisión. Además, se llevan el 90% de los ingresos por publicidad de la televisión en formato abierto, 9 de cada 10 euracos. En el caso de la radio, igual. El grupo Prisa con la cadena SER, el grupo Planeta con Onda Cero, el grupo Godó con RACU y la Iglesia Católica Apostólica y Romana con la COPE. Estos 4 grupos deciden lo que escucha el 80% de la audiencia total de la radio española y controlan el 97% del mercado. 4 grupos de un puñado de personas que evidentemente votan todos los días. Tú votas una vez cada 4 años. Todo esto es consecuencia de un bipartidismo clientelar que otorgó postes, señales, canales de televisión, espacios, radiofrecuencias entre amigos y conocidos. Eso sí, favores que luego van devolviendo poco a poco y de manera religiosa a lo largo de los años. Algún día, y ese día puede que no llegue, acudiré a ti y tendrás que servirme. Pero hasta entonces, amigo... ¿A quién pertenecen estos gigantes de la comunicación? Pues entre otros accionistas, a la banca. Según datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la banca posee 639 millones de euros en acciones de medios de comunicación en España. Y uno se pregunta, si muchos de esos medios están perdiendo dinero, ¿qué hace la banca invirtiendo? El Banco Santander es el que logró el gobierno socialista indultar a su jefe, a Botín. Tiene dinerito invertido en Mediaset, además de controlar más del 4% del grupo Prisa. O sea, País, la SER, 5 días, el Huffington Post. Sigue el rastro del dinero. El BBVA, banco que pagaba a Villarejo para que investigara al gobierno, tiene inversiones en A3 Media, además de estar vinculado históricamente con otro grupo, el Grupo Vocento. ABC, El Correo, El Diario Vasco, Colpisa, Veralia, NetTV, Ignacio Ibarra, actual presidente del grupo, y su familia controlan un 11% del conglomerado a través de Mezouna Sociedad Anónima y siguen supervisando las líneas editoriales y, claro, decidiendo las temáticas que se tienen que cubrir y las que no. Una especie de Podemos de derechas, porque coño, el Podemos que tenemos nos asusta un poco. ¡Qué casualidad de la vida! Es el Banco Sabadell aquel que soñaba con un Podemos de derechas, el que tiene acciones, al igual que CaixaBank, en A3 Media. Vaya por Dios, el grupo que da trabajo y hace millonarios a periodistas como Eduardo Inda y a Ferreras. Luego no es extraño que un consejero de Radio Televisión Española dijera que Ferreras era quien estaba detrás de la campaña contra Jesús Cintora. ¿Que me ganas en audiencia? No pasa nada. Levanto el teléfono y te fulmino. Vamos, la oligarquía y el caciquismo del siglo XIX, hoy, en plena actualidad. ¿Nos acordamos de aquella promesa electoral de Unidas Podemos de prohibir que bancos y fondos fueran propietarios de los medios de comunicación? Pues con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho, y de aquellos polvos y estos auténticos lodazales, incluso nuevos ricos que se compran un periódico, como de Objective, ¿para qué? Para sembrar mentiras. En fin, que luego estos son los extranjeros que deciden sobre la política en nuestros países. Digo usted a Antonio Ferreira que me debe por cierto una comida, que la última vez lo invité yo. Y es que ya no son solamente los bancos los únicos ávidos de tener poder. Y a este festín mediático se han ido sumando últimamente distintos fondos buitres y uno se pregunta qué hace un fondo buitre manejando un derecho fundamental como es la información. Nos encontramos en la actualidad con 9 fondos entre los accionistas más significativos de los medios de comunicación españoles.
Es decir, se encuentran entre los que disponen de más del 3% de su propiedad, que les da poder. Según datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, estas compañías poseen 525 millones de euros en activos mediáticos. Los ejemplos más significativos, pues el 30% de Amber Capital en el grupo Prisa, que le convierte en su accionista mayoritario, o el 4,9% de BlackRock en Mediaset. A mandar, que para eso estamos. Pero ¿cómo vamos a pedir rigor y objetividad a Telecinco o a A4 si está controlada por un fondo, por BlackRock? Y ese fondo tiene participaciones valoradas en 18.000 millones en 19 de las sociedades del IBEX 35. Pero ¿cómo van a decir algo en contra de Pfizer, de la farmacéutica, cuando BlackRock es su segundo accionista? Pues hablarán mal de la vacuna cubana o de la vacuna china. Cuando ese medio apuesta por el Partido Popular y pactan con ellos favores, ¿alguien le va a decir a Ana Rosa Quintana que deje de hacer propaganda por la derecha? ¿Alguien le va a afear a sus programas por blanquear a la extrema derecha cuando le está esta extrema derecha prestando los votos al PP que ya no puede prestarles Ciudadanos? ¿Cuánta independencia puede tener un medio respecto de su máximo accionista? Porque además los medios son un negocio. ¿Va a apostar alguien a ir contracorriente de la sociedad para cambiar la manera de pensar de una población? ¿O no es más fácil que los medios apoyen el statu quo, aunque sea informando sobre un pobre niño que se ha caído en un agujero o mintiendo respecto de quién tiene la responsabilidad de los muertos en las residencias de ancianos? Quizá por eso Pedro Sánchez reconocería a Évole en un momento en donde andaba desesperado Sánchez, que le había tumbado ni más ni menos que la presión del IBEX 35 y un grupo de comunicación. Mentiroso. Mentira. Mentira. ¡Oh! Mentira. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas, el 66% de la población estaría a favor de prohibir y castigar los bulos. El problema es que los impulsores de esas mentiras han invertido millones en difundirlas. Gerentes y contables han sustituido a directores y jefes de redacción y han convertido la información en una especie de forocoches, uberizando a los periodistas. No hay estabilidad en el periodismo, no hay seguridad en el periodismo, es uno de los sectores más precarios. Y el que miente al final pues tiene ventaja sobre el buen periodista, porque sin ningún esfuerzo se encuentra con que la mentira vende más que la verdad, o por lo menos a él o a ella se las compran más. Un bulo es 6 veces más viral que una verdad. Y los grandes mentirosos van a recibir apoyo mediático y económico, y te encuentras con muchos periodistas justificando que ellos mienten porque si no van a mentir otros por ellos. Es claro que se lo digan, si no a los condenados Inda, Negre o el nuevo director del panfleto Álvaro Nieto, al que la verdad, como a sus financistas, les importa una higa. Al final, un peligro para el periodismo y también para la propia democracia. No olvidemos que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión y está en nuestras constituciones, porque la democracia nació gracias a que la ciudadanía podía evaluar de manera fehaciente cuál era la gestión de los gobiernos. ¿Y por qué lo podía hacer? Porque recibía información veraz tanto de la tarea gubernamental como de los argumentos de la oposición. Este derecho a la libertad de expresión comprende la libertad de opinión y también la libertad de recibir o de comunicar informaciones. Y no lo digo yo, lo dice el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y también el artículo 19 de la Carta de los Derechos Humanos. Sin información no hay opinión. Sin opinión, ya lo escribió George Orwell en 1984. Malcolm X fue muy claro. Sin información o creyéndote a los que mienten, terminas odiando a las víctimas y amando al verdugo. Black Friday in the morning. Llega el Black Friday, una especie de Halloween comercial donde las grandes superficies te están esperando para ofrecerte o truco o trato, pagar a plazos o pagar al contado. Nos han metido tan dentro del capitalismo que nos hemos creído que todo el mundo comprando es sinónimo de felicidad, de empleo, de esperanza. Aunque no necesites lo que compras, aunque el planeta no lo resista y aunque los salarios de los que compran y venden sean una miseria que da para comprarte una gilipollez, pero no para pagarte el alquiler. Para Isabel Díaz Ayuso el Black Friday es la fiesta grande de la libertad. En 2019, pues nos dijo esto: donde hay consumo,
hay desarrollo. Donde hay pobreza, donde hay miseria, donde no hay nada, la gente no puede consumir, ni puede comprar, ni puede ejercer en libertad. Que esta mujer no haya recibido el premio Sájarov es que no lo entiende nadie. Pero ¿qué digo yo el Sájarov? El Nobel de Economía para Ayuso. Aunque el Black Friday es al consumo responsable, lo que la pizza y la Coca-Cola a una dieta saludable. Pero ¡viva la libertad! Pizza, pizza, alguna pizza. Consumir claro que es necesario, y es mejor un buen vino que uno malo. Y están más ricos los níscalos pues que el chorizo Revilla o la mortadela baratita. Pero comprar por comprar pensando que cada vez que tienes algo te ha mejorado la personalidad es de idiotas. Te compras una camiseta, pero no te cambia la personalidad. El consumismo es un peligro para nosotros mismos, porque nos enajena, como si pensáramos que pasar por la vida tiene como única misión satisfacer los deseos de esos avariciosos, que quieren vendernos todo, incluso a veces hasta su alma. Pero además es que no solamente es un peligro para nuestra estupidización, sino que también es un peligro para el planeta. Y hombre, podríamos hacer algo pensando en las generaciones futuras. Al final, bolsas, envoltorios, envases, latas, cajas, transportes, frigoríficos. 12 millones de toneladas de plástico que terminan en los océanos y más de 1.300 especies marinas afectadas por nuestros plastiquitos. There's something I need to tell you. This relationship isn't working. It isn't good for me. Tras este sueño consumista pueden esconderse dramáticas historias humanas. Muchas de esas prendas que comprarás súper baratas, pero qué barato es, ponme 6. En este Black Friday pues tienen ese precio gracias a que alguien lo paga, o con explotación laboral, o porque no pagamos el deterioro de la naturaleza. Al final, millones de personas esclavizadas, trabajadores pobres que no llegan a fin de mes aunque le echen 10 horas todos los días. ¿Para qué? Pues para que tú y yo podamos ejercer en libertad, como dice la presidenta de Madrid. 352 millones de niños y niñas entre 5 y 17 años explotados en el tercer mundo para que la trituradora del capitalismo siga funcionando a pleno rendimiento. Y cuidado, que a veces cuando encima no te explotan, todavía es peor. Una lógica que busca transformar todo en objeto de cambio, todo en objeto de consumo, todo negociable. Una lógica que pretende dejar espacio a muy pocos, descartando a todos aquellos que no producen. Siempre deseando tener más dinero, más dinero, más dinero para ir a comprar. Igual estamos construyendo un mundo consumista en el que estás más cerca del fin del mundo que del fin del capitalismo, obviamente. Contaminados por la falsa creencia de que si no compras es imposible que seas feliz, o sencillamente si no compras es que eres tonto. ¿De verdad necesitamos lo que compramos? ¿Qué futuro le espera a un mundo cuyo modelo económico se basa en producir, consumir y desechar? Producir, consumir y desechar. Si es que compras algo, se rompe y ya no merece la pena que lo repares porque es más cara la reparación. Y al final, ¿qué pasa? Aparte de estar rodeados de basura, vamos a ser más felices pagando a plazos durante un año un aparato electrónico que en realidad no te hace falta y que quizás se te rompa cuando todavía no lo has pagado. Ayer me querían vender un cepillo eléctrico al que se le encendía una luz cuando apretabas demasiado fuerte. ¿No será que lo que te aprieta demasiado fuerte es la necesidad de un cepillo eléctrico con luz cuando supuestamente estás apretando demasiado fuerte? En fin, hay gente que se está olvidando de respirar, pero mira las palpitaciones de su corazón en el reloj. Miras Tinder por el móvil, pero cuidado con que nadie te dé un abrazo. Del homo consumus al homo responsabilis solamente hay un paso. El paso de pararnos a pensar antes de comprar. ¿Cuáles son las consecuencias de esta compra? Claro, es verdad que en Navidades, en el Black Friday, en los cumpleaños aparece la elegancia social del regalo, que es la penúltima trampa. ¿Cómo sé que me quieres si no te gastas el dinero en mí? El tiempo no es oro. Lo importante es regalar estupideces sofisticadas como única forma de decir te quiero. ¿De verdad alguien quiere a alguien cuando le regalan ese marco donde las fotos están constantemente moviéndose hasta que te produce un ictus? En fin, que todavía si nos regalaran para decir que nos quieren queso y vino, feliz Black Friday y hasta la semana que viene, desobedientes. Dame pan y vino y dime tonto.